Gracias. Bueno, estamos en la recta final. Gracias por aguantar la tarde, el día. Sé que después del almuerzo los ataques de sueño fueron intensos y ya todo el mundo lo que quiere es ir al cóctel rápidamente. Pero estamos cerrando de manera estelar, no solamente con el panel anterior y las reflexiones que hubo, sino en este caso estamos cerrando con un elemento fundamental para comprender las transformaciones que hay alrededor del mundo digital. Eh, Hay el cambio de paradigmas a los que estamos siendo sujetos tienen que ver no solamente con la geopolítica, tienen que ver con la evolución de la tecnología, ya lo mencionaban hace un momento todos los reguladores, hablando de los temas de convergencia, la relación tan estrecha que hay entre la convergencia y la infraestructura, pero también con algo que es fundamental, que siempre hemos hablado en todos estos debates, y sobre todo es una conversación que comenzó aquí en Colombia en el 2012, cuando a propuesta de Colombia, en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se propuso y se planteó el reconocimiento del derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental. Y en ese instante cambió absolutamente todo, porque el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental habilita, digamos que en la teoría constitucional en toda Iberoamérica, algo que es la indivisibilidad de los derechos fundamentales, la interdependencia de los derechos humanos en el mundo digital. Y esto automáticamente cambia la forma en que veníamos comprendiendo la forma de regular, la forma de generar política pública, la forma de legislar. Estamos en un mundo entonces donde hay que garantizar el derecho de acceso a Internet para garantizar el ejercicio de todos los derechos fundamentales en el universo digital. Una plataforma digital, a ver, ya hablamos de cómo la infraestructura digital habilita todos los derechos fundamentales, pero es una plataforma de Internet o una plataforma tecnológica digital la que permite habilitar simultáneamente no uno, sino prácticamente todos los derechos fundamentales. Si hablamos de una plataforma de movilidad, cuando uno accede a una plataforma de movilidad ejerciendo su derecho de acceso a Internet, también habilita su derecho a la cultura, a la educación, al entretenimiento, al trabajo, cuando utiliza ese transporte para ir a cualquier lugar. Cuando uno consulta una red social, cualquiera que fuera esta, está habilitando también su derecho al trabajo, la educación, a la cultura. Y nos enfrentamos ahora a nuevas formas de legislar. En el mundo, Europa también tiene una forma de legislar distinta a la norteamericana. Asia tiene sus propios conceptos y su forma de legislar, pero son retos absolutamente apasionantes. A mí, antes de hacer siquiera alguna pregunta directa y concreta, yo les preguntaría primero que nos comuniquen su visión sobre lo que es el mundo digital y los retos que ustedes mismos se enfrentan como legisladores. Creo que es un momento fascinante para ser legislador. Es un privilegio maravilloso en este momento de la civilización estar siendo legisladores. A veces legislar es de manera positiva, es una forma de legislar, a veces no legislar también es otra forma de legislar, pero todo esto parte de cómo ven ustedes el universo y una sociedad digital vibrante como la que tenemos el día de hoy. Si quieres comenzamos, Nancy, contigo. Adelante. Bueno, muchas gracias. En primer lugar a ADPL, a la CRC y a GSMA, muchas gracias por la invitación a participar. Yo diría que efectivamente la posibilidad de legislar en torno a un tema tan cambiante como es el mundo digital, pues trae unas dificultades. Y precisamente ahora que estábamos en el panel anterior de la regulación, el diseño que tiene en Colombia el sistema de regulación y de normatividad busca esa flexibilidad. Por eso finalmente en el Congreso de la República termina siendo difícil generar esos marcos normativos en este mundo tecnológico. De hecho, el año pasado, en el 2025, hubo 10 proyectos de ley. Aquí mis
queridos ex colegas y miembros del Congreso de la República nos podrán contar cómo fue esa evolución de esos 10 proyectos de ley. Muchos se han quedado siquiera sin el primer debate, pero ese gran acuerdo que finalmente hubo entre el gobierno y varias bancadas en el Congreso de la República, lo que buscan es generar un marco desde donde haya respeto a los derechos, pero también teniendo en cuenta cómo se requiere sacar adelante un marco ético en el cual se pueda mover el mundo tecnológico. Gracias. Ciro, querido, por favor. Muchas gracias, mi doctor Negret, a usted por esta invitación, a la CRC, por el impulso de estos importantes eventos, la doctora Nancy, senador Motoa. Nosotros pues siempre hemos tenido casi que como país y casi como región la ilusión que el conocimiento sea la base de ese gran salto de desarrollo que necesitan nuestro país, toda nuestra región. Y ese conocimiento se logra, o esa base de generar desarrollo está realmente en las nuevas tecnologías. Y estas nuevas tecnologías las habilitan ese gran ecosistema, la conectividad. Por eso creemos en la importancia de seguir impulsando esa conectividad, pero también cómo buscamos ese punto donde no seamos solo consumidores de tecnología, sino que podamos tener esas posibilidades de producir tecnología. Por eso basar todo este impulso que se hace desde el Congreso de la República y de la política pública basada precisamente en generar capacidades, ampliar la investigación en ciencia y tecnología para lograr precisamente que nuestros países también encuentren ese camino de lograr esos grandes saltos de desarrollo que necesita nuestra sociedad. Gracias, Ciro. Senador Motoa, pues lo mismo. ¿Cómo ves este momento de reto para ti como legislador? Jorge, después de esa introducción amplia que usted ha hecho para ilustrar al auditorio, y por supuesto saludar a Nancy Patricia, que fue colega en el Congreso de la República, fue ministra de Estado, al representante de la Cámara, Ciro, que está en la Comisión Sexta, que es la encargada de los temas técnicos de telecomunicaciones, tanto tecnología como los desarrollos normativos necesarios. Porque usted menciona algo que en este país y en la región, cuando hablamos de Latinoamérica, es fundamental, y que es el compromiso del Estado, pero también de los operadores, me refiero al sector privado, y tiene que ver con la disminución de esa brecha digital. Usted bien conoce que en nuestro país cerca de el 70% de la zona rural no tiene acceso a Internet, y que en las zonas urbanas tenemos un acceso entre muy cercano al 80%, una cifra opuesta a lo que tenemos en la zona rural. Cuando hablamos de inclusión digital, cuando hablamos de disminuir las brechas digitales, necesariamente tenemos que hablar de ese compromiso de Estado, de crear políticas públicas que tengan vocación de permanencia, no en los ciclos electorales, no de determinado gobierno, sino que tenga cómo ir desarrollándose en el mediano y el largo plazo. Y algo clave que como congresista lo menciono y lo propongo, Ciro, y tiene que ver con la creación de una bancada digital en el Senado que no existe, en el Congreso que no existe, para poder articular esa dispersión de normatividad o de propuestas que Nancy Patricia menciona. Yo soy integrante de la Comisión Primera y recuerdo que se han presentado iniciativas que buscan establecer el Internet como derecho fundamental, pero también crear la Comisión Legal de Inteligencia Artificial, y podría mencionar 5 iniciativas más que de manera dispersa y cada una aisladamente no genera el impacto que requiere un Estado en vía de desarrollo como el Estado colombiano. Yo creo que esa bancada digital en el Congreso pues permitirá no solamente una
un mayor éxito en la presentación de iniciativas, en el impacto que queremos como país, sino que también busca que el control político tenga eficiencia en esas discusiones que se dan en el Congreso. Hace poco estábamos dando una discusión de lo que venía ocurriendo a propósito de la nube pública y notaba uno la falta de conocimiento o la falta mejor de interés con un tema que es fundamental hoy en el Estado colombiano. ¿Quiénes van a ser los operadores o quiénes van a participar en esa administración de la nube pública? Un asunto que tiene toda la importancia por los temas de ciberseguridad y por lo que significa la protección de datos de los colombianos. Asuntos que no podrían desarrollarse si esa propuesta de la bancada parlamentaria digital pues no existe en el Congreso. Con eso de unos, digamos, grandes comentarios de lo que hace el desarrollo de este panel. Gracias, Fernando. Ahora sí empezamos ya con las preguntas que platicamos antes en la construcción de la conversación. ¿Cómo garantizar este derecho de acceso a Internet? Por un lado, no conozco a nadie en el planeta que haya planteado no regular, por el contrario, hay que regular el mundo digital, pero también al mismo tiempo, ¿cómo no asfixiar la innovación? ¿No? ¿Cómo no inhibir esta capacidad para construir productos, servicios en el mundo digital? El mundo en este instante está en un proceso de revisión, ¿no? No hay nadie que tenga la palabra correcta, ¿no? Estados Unidos liberando abierta y claramente el mundo de la innovación bajo la estructura, la lógica del mercado. Europa también con un proceso de regulación robusta, compleja, que también después del reporte Draghi está revisando hacia la baja, ¿no? Incluso el reporte Draghi termina con una palabra compleja que dice pausa regulatoria, pero al mismo tiempo sigue este proceso y América Latina tiene la oportunidad de observar las mejores prácticas, analizar con cuidado, conversar entre ustedes, incluso entre otros legisladores de otros países. Pero ¿cómo construir un proceso de innovación sin asfixiarla? Nancy. Sí, a ver, yo coincido. Esta mañana la ministra nos entregaba unos datos importantes, nos decía precisamente algo que Carlos Fernando ha reiterado y es que el 80% de las instituciones educativas rurales no tienen acceso a Internet. Y hay un programa que del 2022 al 2026 o al cierre del 2025 hay 19.544 escuelas, que son ese 20% de instituciones rurales conectadas. Entonces yo coincido con el objetivo de ese proyecto de ley que busca el talento, pero no el talento después de que han salido los jóvenes de su educación secundaria, sino una modificación al sistema educativo de manera integral para que de verdad se formen competencias desde la primera edad. Y eso fomenta la innovación. Ahí va, en la óptica de la inclusión digital, la innovación que sale de la actividad permanente de los niños desde sus primeros años de infancia, aprendiendo las competencias digitales, y ya cuando se trata, por ejemplo, de la inteligencia artificial, pues debe haber un marco legal, yo creo que sí. El Congreso en este nuevo periodo que arranca ahora el 20 de julio no se va a escapar. Colombia no se va a escapar a esa regulación. Ya les dije, hubo 10 proyectos de ley en el 25 que modificaban la educación, que intervenían sectores como salud, como el manejo de datos públicos, como la agricultura. Entonces, tarde o temprano, yo creo que en este cuatrienio que apenas va a empezar, va a generarse esa legislación en torno a los temas digitales. Y ahí es donde debemos entonces tener en cuenta cómo no frenar la innovación. Y obviamente que partiendo de un marco ético, como lo ha hecho la legislación colombiana, por ejemplo, en todo el sector de telecomunicaciones, y le compete ya al regulador tener la flexibilidad para modificar de acuerdo con el avance que lleva la tecnología. Y yo creo que en estos temas, por ejemplo, de inteligencia artificial y de todo el ecosistema digital, debemos seguir en la misma línea. La Constitución nos da un marco de derechos, de acceso, porque se necesita, como lo decías, para tantas actividades del ser humano, pero también le entrega esas competencias de regulación a un ente determinado
y el propio mercado y el avance de la tecnología van generando la modificación regulatoria. Ciro, déjame ser un poco indiscreto, antes de soltarte la palabra. Ciro es un hombre que también ha estudiado mucho la materia. Espero que nadie se entere, pero tu profesor del doctorado está aquí enfrente, el doctor García Castillejos. Espero que nadie se entere. Pero la formación que has tenido en este aspecto ha sido muy robusta también, ¿no? Y eres un testigo privilegiado 360 en muchos modelos legislativos. ¿Cómo lograr este equilibrio? ¿Cómo conciliarlo, ¿no? Sí, yo creo que hay que tener mucha prudencia en lo que se va a proponer. Nosotros, en el ámbito ese de conseguir una inclusión en materia digital o de promover la innovación, se generan muchas iniciativas, inclusive hay mucha creatividad legislativa en este sentido. Yo le coloco ejemplos que se han presentado en el Congreso de la República. Por ejemplo, una modificación del artículo 10 de la ley 1341, donde dice que los proveedores de redes y servicios son servicios públicos, pero solo con agregarle una palabra domiciliarios, por ejemplo, que han existido iniciativas y de tipo gubernamental en este sentido, pues de una vez hay una reestructuración de todo el marco institucional, de régimen de competencia, de derechos y deberes de los usuarios, porque usted cuando lo cataloga como servicio público domiciliario, de una vez le quita la independencia a la Comisión de la Regulación porque pasa a ser del resorte de Presidencia de la República, la vigilancia y control pasa a ser de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Hay un cambio general si uno de pronto por conseguir un objetivo genera este tipo de propuestas. O por ejemplo, doctor, leyendo una de sus columnas en el diario La República, que son muy acertadas, usted dice, la regulación ex ante está colapsando y su eliminación es la única alternativa para garantizar una sociedad digital competitiva, innovadora e incluyente. También casi que diríamos con un solo artículo, elimínese los artículos del 19 al 24 de la ley 1341. Eliminamos nosotros el órgano de regulación de nuestro país. Y yo creo que en el debate de hoy lo que hemos visto es seguir con mucha prudencia, buscar cómo se logra construir un órgano regulador convergente, que desde el 2009 lo estamos intentando de hacer, porque la ley 1341 nace con ese gran objetivo, mirar qué competencias se le pueden dar realmente a la Comisión de Regulación de Comunicaciones para lograr avanzar en seguir equilibrando la cancha, como creo que en la acertada foro anterior nos decían, con mucha proporcionalidad, con mucho cuidado, de tal forma que logremos construir esa institucionalidad que nos permita avanzar a la inclusión social sin ir a afectar la innovación. Senador Otoa. Bueno, aquí yo creo que tenemos que recordar lo que ya se había expresado. La nueva forma de desigualdad en el siglo XXI es la brecha digital. Y la apuesta nuevamente de Estado es garantizar esa inclusión digital. Elementos que se consideran, claro, el acceso a Internet en forma robusta, asequible, que existan las tecnologías, las herramientas, los dispositivos adecuados que tengan el soporte técnico también para poder solucionar las dificultades que le genera al usuario, la alfabetización digital, fundamental. Y en esa línea de lo que mencionaba Nancy Patricia, y muy de acuerdo con el reto que tiene el próximo Congreso, tiene que ser definitivo. Que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluya esa propuesta de priorizar y de garantizar los recursos en infraestructura en materia digital y en acceso a Internet. Las cifras las tenemos. Se habla por parte del Banco Mundial, Ciro, usted lo recuerda, que el acceso a banda ancha
en cerca de 10 puntos porcentuales, puede dar un impacto positivo del PIB en estas economías que están en desarrollo. Y esa tiene que ser la apuesta del Estado colombiano y de la región, porque lo que hemos visto en este foro de lo que ocurre en otros países, pues es muy similar de lo que está sucediendo en Colombia. Esa dificultad que tenemos de garantizar el acceso a Internet y que podamos de esa forma no generar diferenciación en materia económica, social, generacional, que está sucediendo hoy en el país. Entonces yo creo que esa posibilidad de que el plan de desarrollo se convierta en esa ruta, de que tengamos unas metas que puedan ser medibles, cuantificables, que podamos hacerles del Congreso también esa apuesta para que la inversión en alianzas públicos-privadas también garanticen incentivos, para poder hacer esa disminución de la brecha digital que hoy está siendo un factor de perturbación y de diferenciación en muchas zonas del país. Gracias, senador. Y con la reflexión que haces, haría la última pregunta que tiene que ver con las bases, porque hablaste de infraestructura. Porque ahora hablamos un poco cómo generar innovación sin asfixiarla, pero voy a regresar a las bases. En esto, hace un rato, el doctor García Castillejos nos recordó que Europa está en un proceso para ayudar a que la infraestructura digital europea sea más robusta, que es la nueva ley de redes digitales. Es un proyecto absolutamente revelador, digamos, del esfuerzo que Europa está haciendo en este instante para permitir, entre otras cosas, la consolidación de los operadores, que haya menos, pero que sean más robustos, que puedan invertir más, que tengan economías de escala. Veía algunos reportes donde este proceso de consolidación podría llevar hasta 10 veces más inversión de la que tiene en este instante Europa. Luego tenemos China, que el año pasado anuncia, reconoce públicamente que en temas de inteligencia artificial va atrás de Estados Unidos, pero dice, vamos a ir arriba de Estados Unidos en adopción masiva de inteligencia artificial. Y entonces viene el anuncio. Para eso necesitamos 100 veces más infraestructura de la que tenemos hoy. 100 para poder meter primaria, secundaria, preparatoria, universidad, investigación y modelos de negocio. Esto, es decir, no paran. Y Estados Unidos, ni se diga, trae un proceso complejo de inversión. Es decir, no hay sociedad digital, no hay inteligencia artificial, no hay todo esto si no hay infraestructura, que ese es el proyecto de Colombia en este instante. ¿Cuál sería la idea de ustedes para promover más inversiones, para permitir la expansión? La ministra dio un discurso, una presentación espléndida, la viceministra habló también de los procesos técnicos, pero desde el Congreso, ¿qué opinan? ¿Qué piensan al respecto? Adelante. Sí, yo creo que nuevamente que la mejor oportunidad que hay es reorganizar el rumbo que tiene la economía digital, el talento digital, y eso se hace en el Plan Nacional de Desarrollo que tendrá que estudiar el Congreso en el segundo semestre de este año. Recordemos que llega el presidente, al siguiente mes tiene que presentar el proyecto de plan de desarrollo y el Congreso tiene hasta febrero del próximo año para aprobarlo. Ahí quedan los indicadores, las líneas, los trazadores presupuestales, porque además efectivamente, si uno dice, bueno, entonces el 80% de las escuelas rurales no tienen conectividad a Internet. Esta mañana alguien lo dijo, porque no hay ni siquiera infraestructura eléctrica. Si hay unas metas claras de ampliación de la infraestructura para este nuevo norte digital en Colombia, vendrán infraestructuras adicionales como el suministro eléctrico, alternativas hay, y efectivamente ya la infraestructura de telecomunicaciones yo creo que es un tema que está chuleado porque se sabe cómo hacerlo. Ya tenemos en Colombia, en el mundo entero la experiencia, y ahora viene esa parte del talento, de la apropiación y obviamente de buscar la masificación. Tenemos unos retos que esta mañana también lo decían los operadores, el alto costo tributario y, por ejemplo, el IVA sobre el Internet, que no lo hemos podido desmontar en años, a pesar de que viene
de hace 3 décadas por un momento circunstancial económico que se dio, porque se consideraba que el acceso en ese momento a la telefonía móvil y luego al internet pues era algo suntuoso. Ya a estas alturas no lo es decir, se requiere efectivamente que para el próximo presidente, él o la próxima presidenta pueda ser prioridad en su programa y para el Congreso de la República también dentro de los debates en plan de desarrollo. Gracias. Ciro. Aquí los operadores, quienes son los que han impulsado estas infraestructuras, ellos manifiestan casi que una alarma sobre la sostenibilidad del sector, y creo que hay que avanzar hacia esa visión de ecosistema digital, empezar a regular no solo los servicios de telecomunicaciones, sino cómo integramos todo este esquema, todo este ecosistema digital, y revisar todas estas cargas impositivas, el espectro se ha hablado acá. Hay que inclusive sobre la neutralidad de red, hay que empezar a analizar, a flexibilizarlo para lograr hacer más eficiente realmente toda la prestación y se genere un mejor escenario para impulsar estas infraestructuras que son la base para desarrollar estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Tienes razón, incluso el precio del espectro 4G, aquí Colombia es el segundo más caro en América Latina. El primero es el de México. Senador. Jorge, lo decíamos ahora, es fundamental garantizar los recursos, que se le dé prioridad a la inversión de infraestructura, que se promuevan las alianzas público-privadas, que en este caso no ha tenido gran desarrollo en el país y que puede ser la posibilidad de generar esa conectividad en las zonas dispersas, en las zonas rurales. Nosotros tenemos, repito, insisto, compromiso de generar desarrollo en materia digital, de inclusión, de tratar de disminuir esas brechas que ocurren en materia digital, pero eso tiene que tener el compromiso del Estado. Por supuesto, el Congreso de la República debe fomentar, promover esas iniciativas, pero que exista también el compromiso del gobierno y de los diferentes niveles territoriales, que en este caso no le dan la importancia adecuada, porque entiende que es una responsabilidad del gobierno nacional, y desentienden no solamente los municipios que tienen en algunos casos recursos muy precarios, pero también las gobernaciones. Aquí toca hacer un esfuerzo como Estado para poder disminuir esa brecha digital y necesariamente que tenga prioridad en la ejecución de los planes anuales de inversión en el territorio nacional. Pues, señoras y señores legisladores, muchas gracias por su aportación. Con ustedes estamos cerrando el día de hoy. Es valioso, muy importante lo que han dicho el día de hoy. Un aplauso, por favor, para nuestros panelistas. Y con esto cerramos el primer día de Colombia Digital Summit. Muchas gracias.